Hola, buen día. Bienvenido a tu programa Suena Familiar. Inicia tu semana con consejos básicos que te ayudarán a mejorar tu estilo de vida. Suena Familiar. Bienvenidos. Muy buenos días. Hoy es viernes 30 de agosto y estamos despidiendo el 8º mes del año. Y también la serie de este mes, El cuidado a la familia. Y hemos visto la misericordia y la gracia de Dios en nuestras vidas y estamos agradecidos por su fidelidad, porque nunca nos deja ni nos desampara. Les saludamos con el gusto de siempre y les agradecemos que nos sintonice y juntos aprender y edificarnos en la palabra de Dios. Si tú has hecho de Jesucristo tu único y suficiente Salvador y Dios, somos familia. Si estás atravesando por dificultades y necesitas ser alentado, fortalecido, quieres buscar una dirección y deseas hacer un cambio radical, empieza por ti. Decídete a hacer la diferencia y dale la libertad al Señor de actuar en esa situación. Recuerda que tú no estás solo, tú no estás sola. En Cristo tienes una familia que quiere orar por ti. Compártenos tu petición por WhatsApp. Puedes escribirnos, enviarnos un audio o si prefieres llamarnos. El número es 811-590-9879. De antemano, te decimos que estamos a tus órdenes y te agradecemos la confianza. Hoy estamos con ustedes, primero que nada, las siervas del Dios Altísimo y de ustedes, amigas y servidoras. Amén. Rebeca López y Leti Cantú. Buenos días, Rebeca. Muy buenos días, Leti. Qué bonita presentación. Y a ustedes, amados de Dios y nuestros, disfrutemos juntos de las enseñanzas de su palabra a través de esta serie, Cuidado de la Familia, y el tema, cuando una familia sufre. Y como dijo Leti, siempre a sus órdenes. Estamos también en Facebook, YouTube e Instagram. Búsquenos como Suena Familiar. Por favor, suscríbase, activa la campanita, dele like y algo muy importante, compártalo. Agradecemos a usted que se ha puesto en contacto con nosotros por los diferentes medios, por su apoyo en oración, sus mensajes de aliento. Ustedes son una parte muy importante en este ministerio. Así es, son muy importantes para nosotros. Empezamos con este programa y vemos, seguramente usted se ha dado cuenta a través de la historia, que en todas las épocas y culturas siempre ha existido el sufrimiento. Unos más soportables que otros, como dicen por ahí, hay niveles. Que mientras estemos experimentando la vida en este mundo terrenal, habrá sufrimiento. La maldad existe desde que entró el pecado al mundo, por medio de Adán y Eva, pero no debemos de excusarnos y echar toda la culpa a ellos. Nosotros, con nuestras malas decisiones, también hemos influido en que el sufrimiento ese que nos aqueja. Ya sea por la falta de valores, de ética, de moral, el egoísmo, la soberbia, la envidia y tantas cosas más. Todas estas son razones para que como consecuencia surja el sufrimiento. Aunque las familias formadas por creyentes que buscamos llevar una vida que agrade al Señor y vivir bajo sus estatutos, no estamos excluidos de padecer sufrimiento. Pero entre el sufrimiento de un creyente y uno que no lo es, existe un abismo, ya que el creyente enfrenta el sufrimiento con esperanza, con fortaleza y con la gracia de Dios. Amén. Saliendo victoriosos en Cristo. Pero hay algo que debemos reconocer, de que todos hemos dicho de alguna manera y por nuestros adentros, ¿por qué? No es justo. Pero ¿cómo puede suceder? Es que a nadie nos agrada pasar por dificultades, donde se sufre intensamente. Esto es una muestra de nuestra humanidad finita e imperfecta. Y esos por qué sin respuestas convincentes nos pueden confundir, porque estamos de este lado del cielo y no tenemos la capacidad de entender lo divino. Por eso es necesario contar con el conocimiento verdadero y una profunda fe en el carácter y corazón de Dios. Si no se tiene una base cristiana, al padecer sufrimiento, el entorno familiar puede ser derrumbado, es decir, la familia aniquilada.
A fin de cuentas, ¿ese es el objetivo de Satanás? Estas preguntas que surgen en medio del sufrimiento y que no tienen respuestas, o pueden ser que haya unas respuestas equivocadas, son la base sobre la cual algunas personas niegan la existencia de Dios o rechazan su bondad, o quizá ambas cosas, y lo expresan abiertamente. Por ejemplo, dicen así: ¿dónde estaba Dios cuando ocurrió ese accidente fatal? ¿Dónde estaba el amor y la bondad de Dios si mi hijo pequeño enfermó gravemente y murió? Si es que Dios es tan bueno, ¿por qué hay guerras, por qué hay abusos, por qué hay hambre e injusticia? Y si Dios es poderoso, ¿por qué permite tanto sufrimiento? Y así otras tantas preguntas sin respuesta. Y la falta de respuesta nos puede dejar con una sed profunda e insaciable. Si bien es verdad que no tenemos la respuesta adecuada, pero sí la seguridad de que Dios es bueno siempre. También estamos convencidas en que cada situación es necesario acudir a la fuente de agua viva, y es ahí donde se puede saciar la sed. Les invitamos a que estemos orando a favor de los hijos que están viviendo en un hogar donde hay dolor y sufrimiento por la enfermedad de alguno de los padres, para que no se sientan indefensos, para que sepan que Cristo está a su lado. En Mateo 28, 19 al 29 dice: por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, dice el Señor, hasta el fin del mundo. Amén. Qué precioso lo que nos compartes, Leti. Es tan inspirador. Dios quiera que nuestros corazones sean alentados diariamente por su palabra, porque Dios siempre tiene un propósito para el sufrimiento. Sus propósitos son variados. En ocasiones permite el sufrimiento para descubrir nuestro pecado. Deuteronomio 8:2 dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Dios no quiere causarnos daño, pero si permite una prueba, es porque quiere que estemos en el lugar secreto en íntima comunión con Él y empecemos a disfrutar todo lo que Él nos ha prometido. Mire lo que dice Primera de Pedro 1:6 y 9. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Profundicemos hoy en el tema de las pruebas. ¿Qué propósito podía tener Dios al permitir que las enfrentemos? Primero, Dios permite las pruebas para probar nuestra fe. Sin embargo, no lo hace con la expectativa de que fracasemos. Más bien quiere que aprendamos a depender más de Él. La fe que no ha sido puesta a prueba no puede crecer. Dios utiliza las pruebas para mostrar su poder sustentador. Todos enfrentamos periodos dolorosos en la vida. Al recurrir al poder de Dios durante esos tiempos, podemos compartir un poderoso testimonio frente a quienes no conocen a Cristo. Segundo, nuestras pruebas nos preparan para ayudar a otros. Cuando pasamos por problemas, nos preparamos para alentar a quienes lleguen a pasar por alguna prueba similar. Este principio fue parte muy importante en el ministerio de Pablo. En 2 de Corintios 1, 4 y 5 dice: el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones,
para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se espera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros de las aflicciones, también lo sois en la consolación. Oremos a favor de los hijos y padres que están sufriendo como consecuencia inundaciones, persecución, violencia, padres e hijos abandonados. Todo esto tristemente hay en el país y en el mundo entero. Para que Cristo muestre su gran misericordia y poder a través de su iglesia y la familia de Dios. Familia, les invitamos a mostrar el amor de Dios a otros y a orar por los enfermos, por los miembros de su familia. Invítelos o visítelos, llámenles en la medida de lo posible, oren por su salud y también para que Dios en su misericordia supla para todas sus necesidades. Estamos seguros de que Dios los usará para alentar a otros. Bendito sea el Señor. Amén. Y así es, cuando pasamos por pruebas, por aflicciones, por momentos difíciles, siempre salimos más resplandecientes y pulidos. Así es. Y como dice la palabra, somos perfeccionados, afirmados y consolados. Sí, así es. Entonces, alabamos al Señor por su gran bondad. Le voy a hacer una pregunta. ¿Usted ha sentido que Dios es injusto? A ver, ¿qué puede contestar? En la Biblia, en el Antiguo Testamento, encontramos el libro de Job, un libro inspirador que relata la vida de un hombre justo que respondió fielmente a las pruebas difíciles. La experiencia de Job nos invita a meditar en preguntas difíciles acerca de las causas del sufrimiento, de la fragilidad de la existencia humana y las razones para confiar en Dios, incluso cuando la vida parezca injusta. Así es, Leti. Porque Dios no es injusto. No, como tú decías, Rebeca, no es la voluntad de Dios que nosotros estemos pasando por aflicción, sino el sistema en el que vivimos, en el pecado, en todo lo que encierra la maldad y el pecado precisamente, pues eso es lo que hace que suframos. Así es. No es voluntad de Dios que suframos, Así mas es. Él permite las cosas para fortalecernos, para enseñarnos, para pulirnos, para aprender. Para nuestro provecho. Así es, porque el Señor siempre es bueno. Amén. Job, quien fue un hombre recto y temeroso de Dios, a quien Dios lo llamó perfecto, Dios lo prosperó en todos los sentidos. Y de repente sucedió algo inesperado. En un lapso de tiempo muy corto, toda su vida cambió. Aquella prosperidad y bonanza fue derribada y se esfumó como el humo, llenándose su vida de sufrimiento físico, mental y emocional. Job afrontó pruebas severas, perdió todos sus bienes, sus hijos murieron y sufrió una difícil enfermedad. Pero hubo algo que no perdió: la fe en Dios, ese Dios que él conocía, que él honraba y en el que él confiaba. Aún sin entender lo que acontecía, ya que llevaba una vida acorde a lo que le agrada a Dios, y aún conociendo a Dios, Job no podía saber lo que estaba sucediendo tras las bambalinas de su vida. Él no podía predecir su futuro, ni saber lo que Dios tenía planeado. Job se sentía devastado por las pérdidas. Se vio sorprendido por el dolor. Y ahí, en medio de su sufrimiento, lo visitaron 3 amigos. Aunque los amigos tenían la intención de consolarlo, sucedió lo contrario. Al ver la condición de Job, lo acusaron
de haber transgredido. Y por si esto fuera poco, fue desalentado por su esposa al ver que Job seguía creyendo en Dios. Esto lo puede encontrar en Job, capítulo 2, versículo 9. Job llegó a sentirse abandonado por Dios y llegó a considerar que era mejor morir que seguir viviendo así. En Job 3:11 dice que Job así lo dijo: ¿por qué no morí yo en la matriz y expiré al salir del vientre? Job no negó ni encubrió su dolor, pero reconoció que Dios es soberano y que tiene derecho a decidir lo que da o lo que quita, dando así un gran paso hacia la solución de los problemas al aceptar de buena gana la voluntad de Dios. En Job 1, 21 y 22 dice, esto lo dijo Job: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a ella. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Amén. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Y Dios, en su infinita misericordia, en su justicia y fidelidad, restauró a Job 2 veces más de lo que antes poseía. Esto viene en Job 42, 10 y 11. Gloria a Dios. Por justicia o injusticia, mientras vivamos en este mundo podemos experimentar dolor y sufrimiento. Jesús dijo, en el mundo tendrás aflicciones y en medio de ellas encontraremos en él paz. Anímense, no teman, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Así es que créelo, en Cristo somos más que vencedores. Romanos 8:31. Amén. Les invitamos a orar en favor de las familias que han tenido algún tipo de pérdida y que están deseando morir, porque Jesucristo no lo permita y les dé vida abundante en medio de esa calamidad y encuentren la paz que solo en Jesús podemos encontrar. Amén, Leti. Gracias por lo que nos compartes, porque Dios permite las pruebas para purificarnos también. Las dificultades nos presionan, sobre todo en esas áreas donde tratamos de ocultar el pecado. El Señor sabe que estas cosas deben de ser sacadas a la superficie y enfrentadas abierta y sinceramente si queremos llegar a ser creyentes maduros. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Otra de las situaciones es que Dios tiene un propósito para cada prueba. Mantengámonos firme y dejemos que el Padre Celestial lleve a cabo su voluntad en nosotros por los medios que Él considere necesarios. Santiago 5:11 dice, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído la paciencia de Job, lo que nos comenta ahorita Leti, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Mucha gente, al pasar por una tragedia que llega a sus vidas, se hacen esta pregunta, ¿qué hice para merecer este sufrimiento? Y la respuesta está en que su sufrimiento podría ser resultado de las consecuencias de algo de lo que usted no es directamente responsable. Hemos de reconocer que estamos en un mundo caído, como nos ha mencionado Leti, pecador e imperfecto. Tanto los buenos como los malos van a sufrir. La Biblia dice en Mateo 5:45, vuestro Padre hace llover sobre justos e injustos. Pero como creyente, usted cuenta con la promesa divina de que sus sufrimientos aquí en la tierra llegarán a su fin. En el cielo, donde no habrá más sufrimiento. Apocalipsis 21:4 dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Por favor, no se llene de amargura por el dolor. Más bien, deposite su fe en Dios. Sepa que Él le importa y con paciencia espere su ayuda. Dios está presente. Nada sucederá en su vida para lo cual Él no lo haya preparado para enfrentarlo. Dice el Salmo 41,
pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Es importante entonces que oremos por los hijos y los padres de familia para que en medio de la tragedia corran al encuentro de Cristo, para que al creer en Él corran ríos de agua viva. ¿Se acuerda de Juan 7:37 y 30 al 39? Dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Él es la fuente de agua viva que sacia nuestra sed. Amén. Seguramente recuerda la historia de la mujer samaritana. Juan 4, del 7 al 26. Jesús hizo algo sorprendente. Usted lea ese pasaje porque está largo y por eso quiero nada más platicárselo. Jesús hizo algo sorprendente. Habló con una mujer samaritana. Por supuesto, se quedó muy sorprendida y curiosa. No podía entender cómo un judío se atrevía a pedirle de beber. Los prejuicios normales de ese tiempo prohibían la conversación pública entre hombres y mujeres, y menos entre judíos y samaritanos. Jesús, habiendo captado su atención y estimulando su curiosidad, le dijo una frase enigmática para hacerla pensar en estas tres cosas. ¿Quién es Él? ¿Cuál es el don de Dios? ¿Y qué es el agua viva? El Señor responde a sus cuestionamientos diciéndole, si conocieras el don de Dios y quién te pide de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Ella solo pensaba en el agua del pozo. Uh-huh. Sin embargo, ella tenía una enorme necesidad de Dios en su vida. Jesús trató el problema que había en ella. Es por esa razón que el Señor le ofrecía el agua viva, que es el Espíritu Santo. Por favor, lean este pasaje completo. Juan 4, del 7 al 26. Dios, límpianos de toda impureza, de rencores, de amarguras y de razonamientos equivocados que nos separan de ti. El Salmo 32:5 dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Qué maravilloso Señor tenemos, un Dios de misericordia, un Dios de bondad, un Dios de segundas, terceras, cuartas, infinitas oportunidades mientras estemos en este mundo. Porque así es su gracia. Así es, interminable como su misericordia renovada día a día. Amén. Estamos a tiempo, Rebeca. ¿Cuántas de las personas que nos rodean quizá sea la última vez, sea la última oportunidad de ponerse a cuentas con el Señor? Sea la última oportunidad de ir a esa fuente de agua viva. Así es. Porque muchas veces sentimos necesidad de algo y probablemente piensas que comprándote unos zapatos, yendo a un viaje, no sé, tantas cosas, y con eso vas a saciar esa necesidad que tú tienes. Pero no es así. Y cuando la tienes, te das cuenta que no es suficiente, que sigues con esa sed, que sigues con ese vacío, que sigues con esa necesidad, porque has querido vivir en tus pensamientos, en tus creencias, razonamientos, en lo que tú quieras creer. Porque ese vacío, Leti, que tenemos en nuestra alma, en nuestro corazón, en todo nuestro ser, solo lo llena el Señor. Y fíjate, Rebeca, cuando nosotros tenemos ese hueco que solamente llena el Señor, podemos pasar cosas tremendas. Tormentas, vientos. Pero el Señor nos va a mantener firmes. Amén. Porque estamos saciados en esa fuente de agua viva, en esa roca eterna. Y dice que cuando hemos edificado sobre esa roca que es Jesús, cuando ahí está edificada nuestra vida, nuestra confianza, nuestro pensamiento, nuestro corazón, nuestra mente. Y nuestra fe. Podrá venir lo que venga, aún el huracán más fuerte y tormenta y terremoto, sacudiéndonos de pies a cabeza. Pero no vamos a ser derribados. Vamos a permanecer de pie por la gracia y la misericordia de Dios. Como ese versículo que dice, derribados pero no destruidos. Derribados pero no destruidos. Y dice, llevando por todas partes la muerte de Jesús,
para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos mortales. Es maravilloso el Señor. Si hay algo que me aterra, te puedo decir, Rebeca, es estar separada del Señor. Amén. Es alejarme del Señor. No le temo a las pruebas. Tú sabes, por todo lo que he pasado, problemas de salud que cuántas veces han dicho ya no podemos hacer nada, y sin embargo el Señor me ha levantado. Con su gracia y con su poder. Y esa es la confianza que tenemos. Amén. Que si vivimos, para Cristo vivimos. Así y es. si morimos, Para Él morimos. Y la gloria del Señor es siempre. Entonces nosotros no tenemos por qué vivir atemorizados y angustiados y con esa incertidumbre de qué va a pasar, sino que entregar todos a los pies de Cristo. Amén. Aún el sufrimiento que no entendemos tantas veces. Así es, Leti. Sea por justicia o injustamente. Así es. ¿Cuántas veces pasamos por eso? Familia, espero que usted tenga la victoria en Cristo. Amada familia, le agradecemos que se haya quedado con nosotros hasta el final. Rogamos a Dios que Él les bendiga y les guarde junto con su amada familia. Los esperamos el próximo lunes con una nueva serie. Prosigo a la meta. Y el tema, corriendo la carrera. En eso estamos, Así corriendo la carrera. Amén. Y vamos a llegar Sí. para la gloria del Señor. Así es. Que tengan un bendecido fin de semana, que el Señor sea su fortaleza, su refugio, su socorro, su escudo, y va a ver lo que el Señor va a hacer en su vida. Amén. Muchísimas gracias y que el Señor les bendiga. Por hoy hemos llegado al final del programa, pero recuerda, tú no estás solo, tú no estás sola. Tienes en Cristo una familia que quiere orar por ti. Sigamos en contacto. Comunícate con nosotros. Envíanos un WhatsApp al 811-590-9879. No olvides que tenemos una cita en tu programa Suena Familiar todos los lunes, miércoles y viernes en un nuevo horario, de 7:05 a 7:30 de la mañana. Que Dios te bendiga grandemente. How sweet the sound that saved